Gracias, Señor amado, por este día que nos regalas para poder estar aquí en tu casa y poder adorarte, Señor, y exaltar tu bello nombre. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Recibe esta alabanza y esta adoración que nosotros te entregamos con todo nuestro corazón. Gracias, Dios, por permitirnos adorarte aquí en este templo. Gracias por el tiempo que nos entrega, Señor amado, para poder hacerlo. Gracias por que te hemos cantado, Señor, con nuestras voces, con nuestras manos, con los instrumentos. Señor amado, recibe tú la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos ahora, Señor amado, la meditación de tu palabra y permite, Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo quien traiga el consejo para cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Sean bienvenidos a la casa del Señor y también Dios bendiga a los que están conectados con nosotros a través de las redes. Sea el Señor ahí con ustedes en este día. Vamos, hermano, en esta hora a meditar en la palabra del Señor y continuamos con nuestra serie hablando sobre la presencia de Dios manifestada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Y este día, domingo 21 de marzo, nos corresponde iniciar el, el tema número 12, o más bien dicho, el mensaje número 12. Ese es el número 12 que llevamos sobre esta serie. Y este día vamos a leer unas citas bíblicas que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10 y verso número 1 hasta el 48. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, verso 1 al 48. Estuvimos hablando el domingo anterior. Finalmente llegamos a la cita bíblica de libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, donde todo lo que el Señor había prometido, lo que el Padre había prometido desde la fundación del mundo, antes de todas las cosas, lo que Él había ya preparado de antemano y que lo había dado a conocer eh, en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, a través de sus profetas, particularmente hablando sobre el profeta Isaías, donde el Señor había anunciado por medio de él de que vendría un bautismo del Espíritu Santo y que traería una tartamudez en el habla y traería también lenguas. Y también habíamos visto que eh, Joel anunció también, otro profeta había anunciado el derramamiento del Espíritu Santo que vendría acompañado con visiones, con sueños, vendría acompañado con profecía, y que luego al llegar al Nuevo Testamento, especialmente con Juan el Bautista, viene otro anuncio del Señor que vendría un bautismo del Espíritu Santo y que traería también, que sería acompañado también por el fuego. Así que eso fue lo que podemos decir de una manera en general, las tres referencias proféticas del Señor a través de Joel, a través de Isaías y a través de Juan el Bautista. Y luego cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio, él lo mencionó también a sus discípulos, y luego finalmente cuando él ascendió a los cielos, que fue en el día 40 después de la Pascua, 10 días antes de llegar a la fiesta de Pentecostés, el Señor, sus últimas palabras fue de que se fueran a orar y que esperaran la promesa del Padre antes de querer salir
a anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que el domingo pasado nosotros vimos cómo el bautismo del Espíritu Santo, esa promesa, finalmente cayó, se cumplió literalmente en aquellos 120 que estaban orando por mandato del Señor en su ascensión, y vimos lo que aconteció en la ciudad el propio día de la fiesta de Pentecostés. Entonces, ahora vamos a ver otra cita bíblica de otro evento que sucedió después de este, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso, verso número 1 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 3: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Verso 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Verso número 9. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Verso 14: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16: entonces se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Verso 21: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Verso 22: entonces ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Verso 23: entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Al verso 24: al otro día,
entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, porque yo mismo también soy hombre. Verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hagamos una pausa ahí, hermano. Aquí estamos viendo un acontecimiento que sucedió después del bautismo del Espíritu Santo en los 120 que estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés. Y no sabemos si en realidad el Espíritu Santo estuvo bautizando adicionalmente a los que bautizó en ese momento de la fiesta de Pentecostés, es decir, 50 días después que el Señor había resucitado entre los muertos. Pero la Biblia no registra otro evento después de eso más que el que estamos leyendo acá. Lo que sucedió la primera vez sucedió en el capítulo 2 y este evento se encuentra en el capítulo número 10. Pero note usted, hermano, que hay ingredientes que están presentes que pueden ser una pausa, pueden ser un indicativo, o más bien dicho, pueden, hermanos, preparar de alguna manera el momento tan sublime cuando el Espíritu de Dios desciende sobre el hombre. Este es un misterio el cual no podemos explicar porque no tenemos el conocimiento. Pero hasta donde el Señor nos ha entregado a través de su palabra y hasta donde Él nos explica a través de las revelaciones personales, nosotros logramos tener una idea un poco no tan clara, pero por lo menos lo principal que necesitamos para poder, hermanos, alinearnos con la voluntad que el Padre preparó desde
siglos atrás, desde la fundación del mundo. Hasta este momento, el hombre no había tenido, en términos mayores, experiencias con la divinidad, principalmente dentro de su propio cuerpo. Es increíble cómo los ángeles que dejaron su morada en los cielos para seguir la rebelión del diablo y que fueron expulsados, que fueron lanzados a la tierra y que ahora los conocemos como espíritus inmundos, como demonios, tienen ellos la facultad, el permiso de entrar al ser del hombre y poder influenciarlo, dominarlo, de manera que el hombre actúe no por su propia naturaleza, sino que por la instrucción total de un demonio que lo ha poseído y que ha entrado a su cuerpo. Ese es un misterio cómo nosotros los seres humanos estamos constituidos, formados por Dios. Sabemos que en la Biblia, hermanos, hace referencia de que cada uno de nosotros tenemos una mente, tenemos un corazón, tenemos un alma, un espíritu, tenemos un cuerpo, tenemos una conciencia. ¿Y cómo es que el demonio puede entrar y dominar todas las áreas espirituales, incluyendo el cuerpo físico, el cuerpo natural? Y de la misma manera, Dios diseña no que un ángel venga y entre a nosotros y nos posea, sino que el mismo Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo, venga y entre y posea al ser humano para influenciarlo, dominarlo y para hacer según su voluntad. Ese es un misterio. Considero que, hermanos, al leer las escrituras, esa posición o ese privilegio de que Dios mismo venga y entre al ser humano es un misterio grande, es un misterio enorme que no podemos explicarlo cómo es que acontece, pero sí sabemos que fue, hermanos, la sorpresa que el Padre, hermanos, anticipó en el tiempo antiguo y que se vino a dar por primera vez en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo simultáneamente pudo bautizar a 120 que estaban ahí reunidos. Esa fue una gran experiencia para ellos por primera vez. Y ellos se quedaron, hermanos, atónitos, lo vimos el domingo pasado, perplejos. Y los que los vieron a ellos tartamudear, hablar en lenguas, los misterios de Dios y otras señales y ver el fuego que había descendido, fue algo que nadie pudo, hermanos, en ese momento darle una explicación humana. Por eso es que, hermanos, al principio de esta serie yo siempre estuve insistiendo que Dios prepara cosas que nuestros ojos nunca han visto, nuestros oídos nunca han oído, nuestro corazón nunca ha sentido,
cosas que cuando las queremos razonar con la mente humana, nosotros no le encontramos una lógica y nosotros muy fácilmente podemos decir que son locuras, pero esas locuras terrenales, esas locuras aquí en lo natural, son realmente la voluntad perfecta allá arriba en los cielos de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, estoy solamente hablando de las manifestaciones sobrenaturales que acontecieron, pero hermanos, dejando a un lado las manifestaciones sobrenaturales, hay algo, hay algo que Dios hace adentro del ser humano. Hay algo que Dios no podemos ni tan siquiera los que hemos tenido experiencias de ese tipo encontrar las palabras en nuestra lengua materna para poder explicar lo que se siente, lo que uno percibe y lo que Dios hace adentro del ser humano. Esto no es algo que se puede agregar como una opción en la vida del creyente, del cristiano, del temeroso de Dios, sino que Dios mismo lo ha establecido como algo indispensable. Es algo, hermano, que me imagino yo que Adán, cuando estuvo en el jardín del Edén, tuvo alguna experiencia, tuvo muchas experiencias al hablar con Dios y que su humanidad no había sido impactada por el pecado, por la desobediencia, y que él gozaba de algo realmente que nosotros ahora carecemos, pero que la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano, hermanos, transforma la naturaleza pecaminosa, hermano, en algo realmente increíble, increíble. Es una experiencia sobrenatural lo que, hermanos, Dios ahora está enfocado en entrar, en poseer, en bautizar a cada persona que cree en Él. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos una segunda experiencia que acontece. Y si usted nota los detalles, que aquí no hay ninguna, no hay intervención de ningún hombre, no hay presencia de ninguna denominación. Aquí no se trata si es católico romano, católico del otro lado, si es protestante, si es medio protestante, si es esto o lo es lo otro, o si es descendiente de la tribu, o si es descendiente del otro lado del continente. Aquí no tiene nada que ver con eso. Aquí es Dios. Aquí es Dios, hermano, cumpliendo lo que Él había prometido con el hombre. Y no está hablando del color de la piel, no está hablando de la textura de la cara, no está hablando del color del cabello, no está hablando del tipo de trabajo que desempeña, no está hablando de absolutamente nada de esto. Dios simplemente está interesado en bautizar a las personas que creen en Él. Pero nosotros aquí en la tierra lo hacemos tan difícil. El problema no está en Dios, el problema sigue estando en nosotros. Porque aquí nosotros le ponemos color, aquí nosotros le ponemos precio, aquí nosotros en la tierra le ponemos obstáculos, le ponemos requisitos. Aquí nosotros en la tierra, hermanos, hacemos una lista, cosas que delante de la presencia de Dios no existe nada de eso. Aquí un ángel, hermanos,
Un ángel se le aparece, perdón, hermano, una visión le llega a Pedro. Ahora Pedro ya está bautizado con el Espíritu Santo. Y ahora Pedro es para él normal hablar con ángeles, tener sueños, tener visiones, que el Espíritu Santo le dé instrucción. Para él es algo normal. No tiene que ir a buscar ningún libro, no tiene que inscribirse en algún instituto bíblico, asistir a una universidad, sacar un diploma, un título. No necesita nada de eso. ¿Por qué? Porque un espíritu, el Espíritu de Dios, ahora ya lo bautizó y está operando y trabajando, instruyéndole, dándole dirección. Todo lo que el Señor Jesús dijo, les dijo a ellos que el Espíritu haría, es lo que está sucediendo en ese momento. Y él tiene una visión, y en la visión el Señor le muestra muchas cosas. Y una de las cosas que le mostró, él no las entendió. Pero finalmente vino la voz del Señor y le dijo: lo que tú le llamas inmundo y común, por favor, no lo vuelvas a hacer. Y Pedro se quedó sorprendido. ¿De qué trataba la visión? ¿En qué consistía? ¿Quién le daba la interpretación? Y mientras él estaba meditando en las visiones que Dios le había entregado, simultáneamente, mire, el mismo Espíritu preparando a Pedro y el mismo Espíritu preparando, hermanos, allá un ángel preparando a Cornelio. Un hombre, hermanos, que dice la Biblia que era piadoso, y esa es una virtud. Era piadoso, era temeroso de Dios, era un hombre que hacía limosnas a los pobres, y que, hermanos, lo que él era notorio en toda la nación de Israel. Ahora, él no era judío, él era un romano, era un general. Hermano, el imperio romano estaba gobernando a la tierra de Israel. Y él, hermano, siendo, digámoslo así, un empleado del imperio que tenía sujeto a Israel, hermanos, aún así él era temeroso del Dios de Israel. Qué cosa tan contradictoria, ¿no? Pero, hermanos, sí se puede, hermanos, desempeñar un buen trabajo y hacerlo, hermanos, con el temor de Dios. No es el trabajo el malo, sino que, hermanos, somos nosotros los que arruinamos el trabajo. Y aquí un hombre, hermanos, jefe de soldados, temeroso, piadoso, y que daba limosnas a los pobres. Y no solamente eso, era un hombre de oración. Y no solamente eso, era un hombre de ayunos. Y los amén se bajaron aquí, ¿verdad? Después hablamos de eso. Hermanos, con todas estas cualidades que había en este hombre, era difícil que Dios pasara por alto o ignorara un corazón de esta magnitud. Y Dios envía a un ángel. Usted sabe que los ángeles, hermanos, no hacen las cosas voluntarias. Ellos siempre reciben órdenes. Y Dios, y la palabra de Dios dice que los ángeles están al servicio de nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos en el avance aquí en la tierra. Bueno, nosotros como que no lo necesitamos, nosotros mejor necesitamos un iPad, un iPhone, ¿verdad? Eso nos hace más de ayuda aquí en la tierra, pero un ángel, ¿y para dónde lo mando? Que vaya a la guagua a comprarme un hot dog.
¿Para qué voy a necesitar un ángel? No, yo no lo necesito. Esa es la iglesia de hoy. Ese es el evangelio de hoy, hermano. Esa es la piedad que hay, hermano, en los hijos de Dios en los tiempos modernos. Pero aquí, hermanos, un ángel en estos tiempos era de gran ayuda. Y dice la Biblia, hermanos, que el ángel fue y le dijo, hermanos, a Cornelio: ve y manda a llamar al apóstol Pedro para que venga y él te hable. Hermano, pregunto, ¿acaso Dios no puede hacer las cosas él sin intervención del hombre? Claro que sí. Dios no necesita al hombre para hacer sus cosas, pero Dios en su misericordia nos da el privilegio de que seamos tomados en cuenta y que seamos instrumentos. Aquí como que no mucho alegra eso, ¿no? Porque cuando alguien dice, ¿quiere usted ser instrumento de Dios? Ah, ya viene usted con darme obligaciones, responsabilidades. Mira, a mí no me esté hablando así de eso. Pero en aquel tiempo, hermanos, ser instrumento de Dios era algo para saltar de la banca y decir gloria a Dios. Era algo, hermanos, grande. Claro, buscando al Señor de esa manera en oración, en ayunos, practicando. En aquel entonces este Cornelio no tenía los 66 libros que nosotros tenemos hoy en día. Con suerte pudo haber tenido o quizás conocido algunos textos, algunos rollos, hermanos, del Antiguo Testamento, con suerte. Si es que no llegaba a una sinagoga y se sentaba para oír la disertación de los profetas. Pero nosotros que tenemos la revelación completa que Dios ha permitido que tengamos, 66 libros, todavía se nos hace difícil conocer cuáles son esos 66 libros. Pero lo bueno es que vamos para el cielo, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el amén? Hace unos minutos atrás dijeron amén. Pero vamos para el cielo, hermano. Sin conocer o conociendo, vamos para ese. Y de eso estamos seguros. Y estamos bien seguros. Con amén, un poco, verdad, indeciso, pero estamos seguros que vamos para el cielo. Y aunque no leamos la palabra, pero vamos para el cielo. No sabemos por dónde es pero vamos para el cielo. Y esa convicción, hermano, es sorprendente. ¿Cómo es que nosotros la alcanzamos? Porque en el tiempo antiguo no hablaban, no estaban tan convencidos. Pero nosotros ahora estamos tan convencidos. Y aquí, hermanos, Cornelio obedece las instrucciones del ángel, manda a un soldado temeroso y a 2 criados, manda a 3 a que vayan a buscar a Pedro, lo encuentran y cuando llegan, Pedro estaba recién fresquecito de haber recibido esa visión en ese momento. Invita a los 3 que llegaron, se quedan con él esa noche, al siguiente día parten a la casa de Cornelio. Cuando llegan donde Cornelio, hermano, Pedro se asusta, en primer lugar, porque no era judío. Y no tuvo ninguna ética ni amabilidad, fue un poco rudo, ¿no? Un poco tosco, bastante y demasiado directo, que les tuvo que decir a las personas que amablemente estaban reunidas ahí bajo el mando de Dios, les tuvo que decir en su propia cara: gente inmunda. Qué introducción de mensaje, ¿no?
que lo inviten a uno a predicar y en vez de ser amable por la invitación que le están dando, les deje ir un misil, hermano, en la cara a todos. Yo creo que en ese momento toda esta gente que oyó esa introducción de este apóstol dijo, no, pues, ¿a quién nos mandaron a traer? Y para eso se tardaron 3 días para ir a traer a un hombre que nos diga a nosotros en nuestra propia cara que somos inmundos. Pero mire, hermano, ellos no sabían lo que Dios estaba preparando en ese momento. Porque Pedro les dijo, ustedes no saben, ¿verdad? Que esto es así. Y nosotros que somos de Israel es una abominación, es algo detestable. Estar bajo el techo de alguien extranjero, racista. Todavía hay de esos racistas hoy en día en muchas iglesias que necesitan que el Espíritu de Dios los sacuda para que aprendan que a ningún hombre aquí en la tierra nosotros como seres humanos debemos de decirle inmundo. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo. Si usted ha sido, ¿verdad? Pídale al Señor perdón. Porque ese es uno de los problemas que tenemos en nuestras congregaciones. Que nos miramos por el color, nos miramos y aún dentro de las congregaciones nos medimos por el dinero. Ve, este tiene dinero, este no tiene, este está pelado, este está medio pelado, aquel está, aquí está en bancarrota, este está prosperando. Y tenemos ese grave problema dentro de las iglesias. Mirando con el ojo humano, mirando, hermano, la carne, lo externo. Y nosotros desviamos siempre lo que Dios quiere hacer en todas las personas. Y hermano, aquí entonces dice la Biblia que Pedro les dijo, bueno, después de esta introducción un poco dura, les quiero contar que yo tuve una visión. Y en la visión fue esto y esto, cuando llegaron estos 3 hombres enviados y me dijeron, me contaron lo que Cornelio recibió. Y entonces, ¿verdad? En base a lo que el Espíritu me dijo a mí, decidí venir. Así que aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Qué amable, ¿verdad? Todavía con amabilidad. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Cornelio tuvo que hablar y decirle, bueno, esto fue lo que sucedió. Así que no nos preguntes a nosotros, porque a nosotros Dios nos dijo que tú eres el que tienes que hablar, no nosotros a ti. Como que ya la cosa se estaba poniendo un poco tensa de palabras nomás. Me imagino que habían miradas penetrantes. Y entonces Pedro dice, bien, verso número 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Principio número 1. Verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Voy a hacer un paréntesis y le quiero decir esto. Es bien fácil, es bien sencillo, pero nosotros aquí en la tierra, el hombre aquí en la tierra, siempre se ha preguntado cómo agradar a su Dios. Y hay una competencia. ¿Quién agrada mejor a Dios?
Y el Señor, todo lo que el hombre pueda argumentar aquí en la tierra, y todos los estudios y la ciencia y todos los libros y los documentos que el hombre pueda elaborar a través de los siglos, el Señor solamente dijo lo siguiente: todo se resume en dos cosas. Todo se resume simplemente en dos cosas. Uno, ama a tu Padre que está en los cielos, a tu Dios. Y dos, ama a tu prójimo. Eso es todo. Eso es todo. Pero como nosotros no entendemos qué significa amar a Dios, tenemos que ser instruidos para aprender cómo amarlo a Él. Y tenemos que enfocarnos en detalles pequeños para conocerlos y tomarlos en cuenta. Nosotros se nos hace tan difícil amar a nuestro prójimo que tenemos que ser instruidos cómo es que tenemos que practicar el amor con nuestro prójimo. Porque perdemos la dirección del propósito de Dios. Y entonces tenemos que hablar, hermanos, de detalles. Tenemos que hablar de las personas que le caen mal, de las personas que le han hecho un daño. Tenemos que hablar de los conflictos en el matrimonio, cómo se aplica ese principio. Tenemos que hablar de la familia, de los hijos, de los padres. Tenemos que hablar de nuestros enemigos, de los traidores. Tenemos que hablar de los que nos injurian. Tenemos que hablar de los que nos hacen trampas. Tenemos que hablar de los que buscan nuestra vida para hacernos caer. Tenemos que hablar de todo eso, cómo van a ser nuestras relaciones con esas personas, porque esas siempre van a existir. Tenemos que hablar cómo va a ser, hermano, nuestras relaciones con la familia. Tenemos que entrar en detalles de cómo es nuestra relación con nuestro prójimo, y tenemos que entrar en detalles cómo es nuestra relación con Dios. Toda la palabra de Dios, las escrituras, todas las escrituras, todos los mandamientos se comprimen solamente en dos cosas: en su relación con Dios y en su relación con su prójimo. Ahora, en la medida que nosotros somos, fíjese bien, instruidos, en esa medida nosotros progresamos en nuestras relaciones. En la medida que nosotros evadimos el consejo, en esa medida nosotros sucumbimos en nuestras relaciones con Dios y con nuestro prójimo. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios para dar cuentas, nuestras cuentas van a consistir en dos direcciones: en nuestra relación con Dios y en nuestras relaciones con nuestros prójimos. Pero el hombre no lo cree.
el hombre a esto le llama religión. El hombre no lo cree. Si el hombre lo creyera, el hombre se preocupara por sus relaciones en su círculo cercano, que son los de su casa. Se preocupara por sus relaciones en cada círculo donde él se desenvuelve en su diario vivir. Pero como no lo creemos que eso sea así, nosotros no lo practicamos porque no nos interesa, porque no lo creemos. Y aunque estemos en una iglesia, nos conformamos con seguir la rutina tradicional, nos conformamos con cumplir la metódica del servicio, nos conformamos con lo que nosotros podamos hablar bonito de nosotros mismos, y allí nosotros cerramos el paquete y ya no más se vuelve a abrir. Fuimos enseñados mal y por esa razón nosotros ahora caminamos mal. Y aún de que tengamos la oportunidad de conocer la verdad de Dios, nos cuesta y nos toma demasiado tiempo querer hacer cambios en nuestros pensamientos, cambios en nuestros corazones, y mostramos siempre resistencia cuando escuchamos un mensaje que habla de estas cosas. Decimos que es duro el mensaje. El mensaje no está duro, lo que está duro es nuestro corazón, porque estamos mostrando resistencia a la verdad de Dios. Ahora, hermanos, aquí Pedro está poniendo un principio y está diciendo: Dios se agrada y saca la lista. Dios se agrada. ¿Por qué él tiene que sacar una lista de las cosas que le agradan a Dios? Porque no las conocemos, a pesar de que creemos que las practicamos, pero no las conocemos. Nosotros no podemos practicar algo que no lo conocemos. Si lo conocemos, lo practicamos. Si no lo conocemos, no lo practicamos. Y esa es la parte, hermano, conflictiva en muchos, que no queremos recibir consejo, porque el consejo nos corrige a nosotros. Y nadie quiere en su carne ser corregido. Nadie quiere ser instruido. Todos creemos que tenemos, hermano, el aval para poder hacer lo que queremos. Y por esa razón siempre caminamos en dirección opuesta. Y aquí Pedro está diciendo: esto es la lista de las cosas que a Dios le están agradando. Y dentro de esa lista él enfatiza no los que ayudaron a poner las sillas en esa reunión, no los que quizás prepararon un fresco o una comidita en esa reunión, no los que quizás llegaron a barrer, a limpiar, para que cuando Pedro llegara estuviera todo limpio y ordenado, sino que estaba hablando de la justicia de Dios, de las cosas rectas del Señor. Está hablando de algo, hermano, que en ese tiempo era difícil, como lo es en este tiempo también. Difícil de poder ser justo delante de la presencia de Dios. Y cuando Pedro habla acerca de eso, verso número 36, ahí Pedro empieza a hablar del Señor Jesucristo. Mire qué mensajito de este hermano. Les da una introducción diciéndole: ustedes son inmundos, pero Dios me dijo que ya no les vuelva a decir inmundos. Se los prometo, es la última vez que les digo eso en su propia cara. Segundo, les dice: hay una lista que a Dios es lo que a él le agrada. Y así que eso no importa si se aplica para ustedes o se aplica para mí. Dios nos mira a todos iguales como nació.
Hermano, que una persona judía hablara eso era porque realmente Dios había revolucionado sus pensamientos. Porque nadie podía decir esas palabras, nadie. Y aquí, hermano, vuelve otra vez, dice, empieza verso 36 hablando el Señor y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Habla del bautismo en agua. Verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu. Oiga, cómo Dios ungió con su Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, para que éste anduviera haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Ahí está. La presencia del Espíritu Santo de Dios en el creyente no es para que se haga una denominación aquí en la tierra. No es para que se haga una secta aquí en la tierra. No es para que se haga un grupo aparte aquí en la tierra. No es para que haya otra posición dentro del cristianismo aquí en la tierra. El orden de Dios fue ese, que desde el tiempo antiguo se anunció que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre todo hombre. ¿Para qué? Para que tuvieran visiones. ¿Visiones de qué? Ya vamos a hablar más adelante. Para que tuvieran sueños. ¿Sueños de qué? Vamos a hablar de eso. Para que tuvieran profecía. ¿Profecía para qué? Ya vamos a hablar de eso. Para que tuvieran experiencias sobrenaturales con Dios mismo. ¿Cuál es la finalidad de todo eso? Es porque Dios mismo, por su Espíritu Santo, nos capacita aquí en la tierra para poder ganar las batallas con el diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con las potestades en los aires, potestades de las tinieblas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, ni las podemos tocar con nuestras manos, ni tampoco podemos adivinar en nuestros pensamientos qué están tramando ellos. Allí es donde el hombre necesita poder de Dios. Y el poder de Dios viene a través de una experiencia sobrenatural del bautismo del Espíritu Santo sobre el individuo. Pero aquí en la tierra nosotros le hemos dado, lo hemos puesto de cabeza. Y si usted va a otra iglesia, usted va a ir con una palabra en su boca. ¿Y aquí qué son? ¿Pentecostales o qué? Eso aquí no existía. Ahí no existía. Alguien viene aquí a la iglesia y se nos queda viendo y va a decir, ¿y aquí qué son? ¿Pentecostales o qué? Oiga, eso no existía antes. Cuando yo me senté para poder escribir la iglesia en el gobierno de esta nación, me preguntaron, ¿y usted qué es? ¿Por qué? Porque queremos saber qué es, porque lo tiene que escribir. Es la ley. La ley le obliga a usted a decir, ¿y usted qué es? ¿Pentecostal o qué cosa? Aquí en la tierra nosotros lo hemos cambiado las cosas de Dios. Pero en el orden del Señor, las cosas estas no existían. Y dice aquí la Biblia que el Espíritu Santo ungió, llenó a Jesús. ¿Para qué? Para que hubiera poder sobrenatural en él para poder vencer al diablo. Si el Hijo de Dios necesitó
ser bautizado para poder vencer al diablo, le pregunto yo a usted, ¿qué usted está esperando para poder ser bautizado por el Espíritu de Dios? ¿Acaso usted tiene una fórmula mejor que el Hijo de Dios aquí en la tierra? ¿Acaso nosotros nos creemos que porque estamos en el año 2021 tenemos la tecnología computarizada para vencer al diablo? ¿Se da cuenta cómo nosotros hemos sido por décadas mal enseñados en las iglesias? Y nos metieron religión y nunca nos explicaron, porque ni ellos mismos sabían lo que estaban enseñando, ni ellos mismos sabían para dónde estaban dirigiendo las congregaciones. Pero hoy hemos puesto un alto y hemos puesto las cosas en orden. Y hemos venido hablando, como les dije yo, desde lo más básico, lo más sencillo. Hemos ido ascendiendo. Ahora llegamos a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora llegamos al punto donde el Señor dijo que tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora aquí este bautismo, hermanos, no lo da el hombre. Y el hombre se ha metido incluso en cosas que a él no le competen, pero el bautismo del Espíritu Santo viene del cielo. Viene de ahí arriba. Así que si usted quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, usted no tiene que hablar con nadie aquí abajo, tiene que conectarse con el de arriba. Porque de arriba es donde viene. De arriba es donde se lo envían a usted. El bautismo no viene, hermano, para otra persona, y de la otra persona para usted. No viene con paquete de segunda mano, de tercera mano. Viene directo de Dios a su vida. El bautismo viene directo de la presencia de Dios para usted mismo. Y no hay ninguna intervención del hombre. Así que si usted no lo ha recibido, le corresponde a usted entenderse con su Dios, porque ese es un trato entre usted y el Señor. Y no hay ni mamá ni papá, no hay abuelito ni abuelita, no hay primo, no hay hermano, no hay ministro ni pastor, no hay nadie que pueda interponerse en su relación con el Señor. Entonces, verso número 39, y Pedro dijo: así que Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo para que hubiera poder en él y deshacer las obras del diablo. Y vino él y dijo: y nosotros somos testigos de todo eso. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él, y después que él resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que ese es el Dios que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, y de este dan testimonio los profetas, y todos los que en él creen recibirán perdón de pecados en su nombre. Oiga, mire lo que dijo Pedro. Llega y le dice: cuénteme usted cuántos segundos y minutos me tardo en decir esto. Bueno, ustedes son, ustedes saben, ustedes para nosotros somos, yo soy una nación, ustedes son de otra nación, y nosotros nos llevamos con ustedes porque nosotros los vemos a ustedes como personas inmundas que no nos caen bien, pero ahora Dios me enseñó que ya no les diga así, ni me dirija a ustedes de esa manera. Así que ahora veo que Dios está agradando que tanto mi nación como su nación, y que cualquier nación del mundo, todos hagan la justicia como a él le agrada.
Y luego después de eso viene y Pedro se pasa y dice, bueno, Dios envió a Jesús, lo bautizó con su espíritu para que hubiera poder y deshaciera las obras del diablo, y nosotros somos testigos porque lo vimos todo. Y Pedro, ¿qué dice? Y lo vimos todo. Cuando en ese mismo segundo cae el bautismo del Espíritu Santo en todos los que estaban sentados oyendo el mensaje, y comenzaron a hablar en lenguas. Qué mensajito ese, ¿no? Me imagino que Pedro quizás llevaba un mensaje de 2 horas como los míos. Él les dijo, bueno, voy a poner la computadora, el proyector, para que vean, y que les voy a enseñar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y después de 2 horas les vamos a hacer un breakcito para luego después seguimos otras 2 horas. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, mira, ya cállate, para, hazte a un lado, yo necesito hacer una obra. Y lo bautizó a todos. Hermano, ¿cuánto me tardé en decir que ya no les iba a llamar personas comunes, iban a ser abominables? ¿En cuánto tiempo se tardó, hermano, en decirles de que, hermano, ahora Dios se agrada en que toda nación, hermanos, la gente sea justa delante de Dios? ¿Cuántos segundos me tardo, hermano, en decir que el Espíritu Santo bautizó a Jesús, hermano, para que hubiera poder y él pudiera deshacer las obras del diablo? Y que luego, hermano, el número 4 pudiera entonces, hermano, Pedro decir, ahora nosotros somos testigos de todo lo que vimos y que él hizo. Y, hermano, 4 cosas. Yo creo que ni un minuto uno se tarda cuando el Espíritu Santo cayó en todos y comenzaron a hablar en lenguas. Verso número 44, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron ¿cómo? Se quedaron atónitos. Que también sobre los gentiles, es decir, sobre los que no eran judíos, sobre los que no eran de Israel, que habían nacido en Israel, se derramase el don del Espíritu Santo en ellos. Verso 46, porque los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro en ese momento, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Es decir, que se bauticen en agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó en ese momento a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por otros días más Pedro con ellos. Ahora, hermano, ¿qué evento nuevo encontramos nosotros aquí? Que las personas, para poder ser bautizados por el Espíritu Santo, necesitan, en primer lugar, arrepentirse de sus pecados y reconciliarse con el Señor. Eso es todo. Si usted se puede bautizar en las aguas, amén, bautícese en aguas y comience a pedir el bautismo del Espíritu Santo con la experiencia en hablar en lenguas, según el Espíritu quiere que haga. Si no se ha bautizado y ya el Espíritu Santo lo bautizó y usted está hablando ya en lenguas, bueno, sea obediente. Vaya a la iglesia, bautícese en las aguas y comience a crecer en los caminos de Dios. No sea rebelde. No se vaya acostumbrando a vivir con un pie adentro en la iglesia y con otro pie afuera en el mundo. Hermano, una cita, quiero leer una cita bíblica más. Hechos capítulo número 11 dice:
que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro les contó todo lo que había sucedido. Verso número 3, él les está contando las cosas. Verso número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, él está narrando lo mismo que acabamos de mencionar. Verso 11, lo mismo. Verso número 12, dice que el mismo Espíritu Santo le dio instrucciones a él para que fuera. Verso número 13, lo mismo. Verso número 14 dice, y verso número 15 le vuelve a él a narrar y le dice que cuando él estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos, como cayó con ellos mismos al principio. Verso 16, entonces dice Pedro que me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Verso 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y entonces oídas esas palabras callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera también que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso es lo que el hombre necesita hacer en este tiempo: cerrar su boca y dejar de estar estorbando a Dios para que su espíritu se derrame sobre toda criatura aquí en la tierra. Leo una cita bíblica más, la última, Hechos capítulo 19, verso número 1. Aquí hay un tercer acontecimiento acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y no me quiero ir sin antes leerla. Verso número 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos de Jesús, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esta es la iglesia de hoy. Esta es la iglesia de hoy. Le decimos a cualquier creyente: ¿usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Le aseguro que se va a tener que sacar el chicle que está masticando en la boca y va a decir y con una media sonrisita difícilmente va a decir entre labios: no sé. Y ni tan siquiera he oído si existe ese Espíritu Santo. Y dice aquí la Biblia, y eran creyentes, eran hermanos, eran discípulos, eran personas que seguían las pisadas de su maestro y se estaban congregando y estaban perseverando, pero estaban manejando las cosas desde la perspectiva humana, desde lo que miraban, desde lo que pensaban humanamente. Pero la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo para ir a otra dimensión en el Espíritu y confrontar al adversario en el Espíritu, ahí ya no llegaba. Y el Señor nos ordenó a nosotros que quiere que no luchemos en el ámbito terrenal, sino en el ámbito del Espíritu. Y dice la Escritura que en el verso número entonces 3 dice: entonces les dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron: bueno, nos bautizamos en el bautismo de Juan, que era el bautismo de agua. Verso 4, entonces dijo Pablo: Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen que el que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Verso 5, cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos hermanos, estos discípulos, están como muchos en las iglesias también.
traen Biblia, le dicen Dios le bendiga, se congregan, perseveran, están en las reuniones, colaboran, ofrendan, diezman, dirigen, cantan y lo hacen todo bien. El único problema es que no están bautizados en agua. Y si no se han bautizado en agua, eso quiere decir que nunca han hecho por lo menos una oración donde ellos se arrepientan de sus pecados y se conviertan al Señor. Es decir, que cambien su forma de pensar, eso es arrepentirse, y que se conviertan de corazón y que comiencen a hacer las cosas que ahora a Dios le agradan. No estoy hablando de que se hagan religiosos, que sigan la religión de mamá, de papá, del primo, del que lo invitó, del vecino, de su compañero de trabajo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una conversión a Dios. Estoy hablando de una relación con Él. No estoy hablando de una relación con ningún mortal aquí en la tierra. Estoy hablando con Dios, con Él exclusivamente. Un arrepentimiento, una conversión genuina que usted decide hoy mismo, ya no voy a ese lugar, y usted ya no llega a ese lugar. ¿Por qué? Porque usted tomó una decisión. Pero el problema es que nosotros somos aguados, flojos en nuestras decisiones. Hoy decimos no voy, al siguiente día estamos tocando la puerta, ¿me deja entrar? Y así como usted es indeciso en su vida, así también es indeciso en las cosas de Dios. Así que Dios tiene la capacidad de ordenar su vida y de ordenar su vida espiritual también. Dios tiene la capacidad de ordenar su vida matrimonial, conyugal, su vida de pareja, como también su hogar, su relación en la iglesia. Todo Dios tiene la capacidad de ordenarlo, y ese es lo que Dios hace en el hombre: ordena, no desordena. Ahora, note usted que estos eran hermanos, cantaban, tocaban, predicaban, ofrendaban, trabajaban. Pero lo único era que no se habían bautizado en agua. Y Pablo le dice, bueno, y yo no sé de dónde salieron ustedes. ¿Quién les enseñó a ustedes? Bueno, les enseñaron mal. Y les dijo Pablo, así que vénganse para acá y me van a recibir todos al Señor. Hicieron la oración de la conversión, del arrepentimiento, y dijeron, no, pero mejor hagámosla otra vez para estar seguros en esta vez. Entonces oraron todos y se entregaron todos al Señor. Y les dijo él, así que ahora a meternos al agua. Y los bautizó en aguas. Y después que los bautizó en aguas, dice verso número 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso número 6, y entonces vino Pablo y les puso la mano y le y oró para que recibieran. Mire, primero se convirtieron, segundo se bautizaron en agua, tercero les puso la mano. Ahora sí, ya están ustedes en orden para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vino Pablo, les puso las manos a ellos y dice, y en ese mismo instante comenzaron a hablar en lenguas y fueron bautizados y hasta profetizados, hasta profetas salieron de ahí, hermano. Y eran todos 12 hombres. Hoy nosotros hacemos las cosas al revés. No se ha convertido, no se ha reconciliado con el Señor, no se ha bautizado y ahí anda hablando en lenguas. Y uno dice, bueno, pero este está con la gran botella, con la gran cira, emborrachándose. Y luego los 2 días está en la iglesia hablando y profetizando. ¿Y cómo es esto? Y el otro que se reconcilió, se bautizó y está en la iglesia rodillas, Señor, bautízame, bautízame. Y el otro ahí ya está hablando en lengua, ya no hay pecado. Mire, las cosas de Dios son en orden. Las cosas del Espíritu son en orden. Por favor, no lo desordenemos.
toda persona es llamado por Dios a reconciliarse y a arrepentirse. No importa quién usted sea. No importa cuánto gane, no importa las empresas, no importa su apellido, no importa el color del pie, no importa. Todos ustedes, todos nosotros, todo género humano es llamado por Dios a arrepentirse de sus faltas y enmendar su camino para tornarse a Dios. Y una vez que lo haga, debe, dice la Biblia, debe bautizarse en las aguas y empezar en ese mismo segundo a pedir el bautismo del Espíritu Santo de Dios con la evidencia de hablar en lenguas, según el Espíritu Santo le llegue a dar en ese momento. Yo finalizo, hermanos, y estas son las experiencias que la palabra de Dios habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Yo había mencionado que iba a hablar este día acerca de la madurez, pero lo vamos a mover un poquito más adelante porque hay algo que le he añadido y que será de mucha utilidad, pero vamos a llegar hasta acá en este momento. Y concluimos diciendo lo siguiente. Yo he pensado, he tratado de pensar bien para ordenar estas palabras según las enseñanzas que hemos dado hasta este momento. Y es de que el Padre preparó de antemano de que su Espíritu vendría a la iglesia a bautizar a cada creyente basado en los anuncios de Juan el Bautista, del profeta Joel, del profeta Isaías, incluyendo las instrucciones del Señor Jesús, para que el creyente sea dotado de poder del cielo, de poder de Dios, para deshacer las obras del diablo en su diario vivir aquí en la tierra. Eso es todo. No es para hacer religión, no es para hacer desórdenes o para hacer escándalo, para hacer ruido. No es para llamar la atención, no es para formar competencias, no es para menospreciar un grupo y calificar de mejor a otro. No es para eso. Cada creyente tiene su propia responsabilidad de ponerse a cuentas con Dios para tener el privilegio de ser llenado del Espíritu Santo del Señor. Cuando esa experiencia venga, cosas nuevas vendrán a su vida. Y hablaremos de eso más adelante. Cosas nuevas vendrán a su vida que le servirán en sus batallas personales contra el adversario. Eso es todo. Ante la ausencia del Espíritu Santo,
usted está peleando en una dimensión que no entiende, no mira. Y es ahí donde el adversario toma ventaja y gana terreno sobre usted. ¿Por qué razón? Porque hay algo que al creyente que se ha convertido y se ha bautizado en agua, ahora necesita recibir la experiencia de poder. Porque el Espíritu Santo lo que viene es abrir una dimensión nueva, desconocida por usted, y que no le corresponde a otro hacerlo por usted, le corresponde a usted hacerlo por sí mismo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre usted. ¿En qué momento va a suceder eso? Puede suceder cualquier momento. Puede suceder mientras nosotros quitemos este sonido. Puede suceder mientras alguien está cantando aquí o alguien como su servidor está predicando. Puede suceder en cualquier momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de servir de estorbos para que el Espíritu Santo tenga la libertad de poder bautizar a cuantos Él ha escogido en este lugar. Tras la experiencia del bautismo, cosas sobrenaturales van a suceder. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus favores. Te rogamos, Señor amado, que seas tú trayendo vida a esta palabra y que lo que hemos nosotros hablado, que la misma palabra nos da la explicación de las cosas que sucedieron, podamos nosotros, Señor amado, entender el orden de lo que tú quieres formar en cada uno de nosotros. No es necesario tener un privilegio para tener conflicto con el adversario. No es necesario tener una posición, un nombre, un cargo para tener un conflicto con las tinieblas. Si tú te convertiste y estás en los caminos del Señor y no te has reconciliado con Él, desde ese punto ya tienes un conflicto donde el enemigo se opone a que tú camines en la voluntad de Dios y llegues a tener el don, el regalo del Espíritu Santo en tu vida. Y por esa razón sientes que se te hace difícil asistir a los servicios, se te hace difícil poder acercarte a Dios, se te hace difícil siempre, porque en tu carne no puedes vencer a otro que tiene mayor poder que tú. Necesitas al invencible, al Espíritu de Dios en ti para poder crecer y finalmente avanzar hasta donde Dios quiere que tú llegues. Dudas, temores,
es lo que el adversario nos ha puesto por delante. Malos testimonios, malas enseñanzas. Ahora estamos acorralados sin saber qué es lo que viene por delante. Este es el anuncio. El Señor es un Dios de poder y las cosas se harán con su espíritu, porque es su Espíritu Santo quien quedó aquí en la tierra para guiar al creyente, guiar la iglesia. Y para hacerlo, Él necesita bautizarte, llenarte con su poder. Y que cuando eso ocurra, una de las experiencias que acontecerá, anunciado por el profeta Joel y el profeta Isaías, es que vendrán nuevas lenguas y habrá un tartamudeo en tu boca y vendrán experiencias adicionales, visiones, profecía, vendrán sueños, vendrá voz audible, vendrán experiencias con ángeles, vendrán experiencias sobrenaturales, vendrán sanidades, milagros, maravillas, vendrán muchas cosas acompañadas según la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Recordemos que Dios se mueve y Dios hace las cosas conforme a Él le place con cada uno de nosotros de manera distinta. Esto es lo que ahora el Señor quiere hacer con nosotros. En la carne no podemos ya avanzar más. Así que lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos bautice a todos para poder salir de la carne, de lo carnal, de lo mundano y llegar a la dimensión donde el Señor nos quiere ver. Padre eterno, gracias por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a finalizar en esta hora. Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Vamos a orar por las ofrendas y si usted lo entregó electrónicamente, gracias, Dios le bendiga. Y si lo quiere entregar aquí en un sobre, gracias también. Sean a Dios la gloria y la honra. Oh, bueno, vamos entonces nosotros a orar y si usted, verdad, quiere hacerlo, pues lo ruego que pueda traer un sobre y entregarlo después del servicio. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de estar aquí en tu casa, de poder adorarte, exaltarte y tener este servicio, Señor amado, donde te hemos honrado, te hemos alabado y glorificado y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, llévanos en el hueco de tu mano, Señor amado. Guárdanos y prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor amado, para las nuevas experiencias que tú has anunciado que vas a entregar, Señor, en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.